Buenos días, muchachos. Bienvenidos a la clase de comportamiento del consumidor. Vamos a hablar hoy de la dinámica de las necesidades, ¿no? Ya comenzamos a estudiar la parte interna de ese consumidor, sus deseos, sus necesidades, sus anhelos y todo lo que tiene que ver con los elementos. Miren, acá está esta consumidora que va a tomar agua mostrando su vaso del Magallanes, que ya muestra un poco quién es esta consumidora y qué utiliza ella, mostrando un poco los elementos psicológicos internos. Porque ya les hablé previamente que vamos a evaluar a los consumidores o a ver a las personas como seres individuales y vamos a ver cómo nos aproximamos a la investigación en consumidor desde el campo de la psicología y posteriormente vamos a ver cómo nos aproximamos al consumidor desde el campo de la sociología y un poco siempre desde el campo de la psicología social que une de alguna manera las dos ramas. Perdónenme, pero sigo con la alergia a millón. Cada 2 minutos me estaré rascando la nariz porque es que estoy que no doy más y tomando agua porque la garganta me pica, estoy así, me quiero hacer así, rascar horrible. Pero bueno, estamos en esta porque no nos queda otra. Vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar un poco a estudiar esta dinámica de las necesidades. Entonces, bueno, comencemos. Comencemos por explicar lo que es una necesidad. Una necesidad es un estado interno de desequilibrio. Y cuando nosotros tenemos ese estado interno de desequilibrio, nosotros necesitamos volver al equilibrio porque el ser humano siempre está en un equilibrio parado en sus dos patas, ¿no? Entonces, yo tengo muchas necesidades, algunas de ellas son físicas y vamos a empezar con esas que son las más evidentes. Yo necesito comer para poder vivir y eso todos lo sabemos. Sin embargo, yo no todo el día tengo hambre, porque yo puedo haber comido y estar satisfecha durante unas horas y luego periódicamente llegará un momento a lo largo del día en el cual yo necesitaré satisfacer nuevamente esa necesidad de la alimentación. Entonces, ese momento en el que yo necesito satisfacer la necesidad porque estoy de nuevo en desequilibrio y tengo que volver al equilibrio y a sentirme contenta y satisfecha, es el momento en el que esa sensación de insatisfacción que me produce el desequilibrio me hace tener una cosa que se llama una punción. Y la punción es el deseo que me mueve a la acción para satisfacer la necesidad. Vamos a poner un ejemplo claro. Bueno, resulta que yo tengo la necesidad de comer, ¿verdad? Todos necesitamos comer porque tenemos hambre. Pero además yo tengo un hábito, porque soy un ser humano social que me he criado con una serie de hábitos. Yo cuando como, al terminar la comida, como un postre. Si yo no como mi postre, yo siento que mi comida ha estado incompleta. Soy una persona habituada a comer postre o dulce todos los días después de cada comida. Y si el postre no está incluido dentro de esa comida que me comí, yo no me siento totalmente satisfecha y no vuelvo al estado de equilibrio. Yo sigo sintiendo que tengo algún desequilibrio. Entonces hoy, al terminar de comer, yo decidí venir aquí a grabar este video y yo no he comido mi postre. Por lo tanto, yo en este momento tengo esa punción, tengo esa cosa que me hace así en el estómago y tengo, para cuando termine de esta clase, tengo un premio que me doy a mí misma, que es esta cosita que está aquí, que es un flaquito, ¿verdad? Que es como un mega pirulín con chocolate por fuera. Entonces yo, en el momento en el que tenga la punción, que podría ser ahora, pero no puedo satisfacerla porque estoy dando esta clase, pero justo al terminar esta clase, por comerme este flaquito y lo abra y me lo empiece a comer, yo estoy comenzando a tener una conducta que está encauzada a una meta. ¿Y cuál es esa meta? Satisfacer la necesidad. Y yo estoy comenzando a tener la conducta, el consumo del flaquito, que me va a llevar a satisfacer mi necesidad de comerme o de comer ese postre que yo necesito después de la comida, porque psicológicamente estoy habituada, ya no es una necesidad fisiológica, sino psicológica. Yo no me siento en equilibrio porque yo no he satisfecho esa necesidad, ¿verdad? Hay una interdependencia siempre entre la necesidad y la meta. Y la motivación que yo tengo para satisfacer esa necesidad puede ser positiva o negativa. No siempre las necesidades es positiva cuando yo busco satisfacerla, pero es negativa cuando yo satisfago la necesidad lejos de consumiendo, por ejemplo, no consumiendo, dejando de consumir. Si yo necesito adelgazar, y entonces me pongo a dieta porque tengo la necesidad por mi salud de adelgazar y dejo de consumir flaquitos, entonces en este caso la motivación sería negativa para el consumo, ¿verdad? No siempre las motivaciones son positivas para el consumo. En este caso estamos hablando de conducta del consumidor. Pero además en todos los casos de la vida, no siempre las motivaciones son positivas para las cosas. En general, cuando satisfacemos necesidades. Cuando yo comienzo
con esta conducta encauzada a la meta, esta conducta tiene un proceso. Yo comienzo a pensar. Entonces, bueno, necesito comerme un postre. Ah, pero yo me había comprado un flaquito. Lo tengo guardado en el bolso. Yo me lo voy a comer. Pero es que si me lo como ahora no lo voy a disfrutar. Y un flaquito es muy chiquito. Entonces, un solo flaquito y me lo como rápido porque tengo que grabar la clase. No, yo mejor me espero y me lo como después para poder satisfacer mi necesidad como es. Y yo voy razonando todo esto, ¿no? Entonces, razonando todo esto, llega el momento en el que yo consumo el flaquito y me lo como. Entonces, ahí pueden ocurrir dos cosas. Ahí puede ocurrir que yo satisfice mi necesidad de comerme el flaquito, me quedé contenta y hasta otro momento, otro día de otro postre. O puede ser que yo no quede satisfecha porque resulta que este flaquito venía lleno hasta la mitad. Casi todo era puro aire y casi no tenía chocolate en el medio y yo quedé frustrada. Entonces yo con esta frustración tan grande que tengo, no hago qué hacer y digo, yo ese flaquito no me lo vuelvo a comprar más nunca, ¿verdad? Y en este caso yo tengo una conducta defensiva como consumidor. No vuelvo a comprarme nunca más el flaquito. O yo puedo tener una conducta constructiva y decir, bueno, como ahora al flaquito le están poniendo menos relleno, yo voy a comprar Nutella, lo relleno de Nutella y entonces así lo termino y me lo como. Entonces así tengo una conducta constructiva en función del consumo. Pero resulta que yo podría, o también puedo decir que mi necesidad no fue satisfecha, no porque ahora el flaquito tiene menos, sino porque está muy chiquito. Yo quiero más dulce. Entonces yo puedo tener una conducta constructiva para el consumo, que es que voy y me compro un nuevo flaquito. Ah, pero es que no puedo salir ahorita porque están cerradas todos los sitios donde venden el flaquito. Entonces pues me preparo un pan con mantequilla y mermelada porque eso me sustituye de alguna manera, ¿no? Y sigo teniendo una conducta constructiva. O puedo tener una conducta defensiva, no, vale, ya tengo que dejar de comer flaquito porque esto me hace daño. Ante la necesidad no satisfecha, yo tengo que solucionar de alguna forma mi frustración. Podemos ver esto de otra forma. Yo siempre ponía un ejemplo, porque siempre pongo ejemplos de cosas cercanas, pero como solía dar esta clase, en clase ponía siempre el ejemplo de los tequeñones, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo bajo a comerme un tequeñón, porque justo en el salón que estábamos a esa hora me llegaba el olor del tequeñón arriba y yo me acordaba de esos tequeñones que yo me comía cuando yo era estudiante, que eran full de queso de hasta arriba y de arriba abajo, yo lo mordía y el queso así se le salía por el lado. Y resulta que voy, ya como estoy profesora ya, y entonces voy y pruebo un nuevo tequeñón. Y compro el tequeñón en el cafetín de toda la vida de la Católica, en la Católica, y me he comido el tequeñón y el tequeñón venía vacío, chicos. No tenía casi nada de seco, pero eso era unos pedazos de masa así, y eso que se le salía el queso, no, 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 nada de eso, cero queso. Entonces yo puedo tener una conducta defensiva y yo voy y le digo al tipo del cafetín, mira, pana, no le estás poniendo queso a los tequeñones, no te compro más nunca este tequeñón y boto el tequeñón en la basura y me quedo con la rabia. Puedo tener una conducta constructiva y le puedo decir, mira, chico, a mí me provocaba un montón el tequeñón, pero ¿sabes qué? Vine sin queso. Yo entiendo que las cosas están más caras, lo que sea, tú no me podrás ofrecer otra cosa que de verdad me satisfaga estas ganas de comerme una cosa rica, porque es que dame una empanadita de carne que siempre están buenas, o dame una empanadita de queso que siempre están buenas. Y de pronto el tipo ni me cobra el tequeñón y me dice, cónchale, profe, disculpe que no tenemos queso suficiente, que usted sabe, la cosa está difícil, tiene menos relleno, o me lo cobra igual, pero después me da la empanada y yo quedo satisfecha porque me comí la empanada. Igualito quedo satisfecha porque solucioné mi problema, ¿verdad? Pero los consumidores pueden tener tanto la conducta defensiva como la conducta constructiva. Y la conducta constructiva los llevará a seguir consumiendo, pero la defensiva no. Y la defensiva además también lo puede llevar. Yo luego subo al salón y nunca compren ese tequeñón porque ese tequeñón no tiene nada de queso. Porque sigo disgustada y tengo que mi frustración demostrarla de alguna manera. Por otra parte, y esto es cuando ocurre la necesidad no satisfecha, yo tengo una frustración. Cuando la necesidad se satisface, entonces yo entro en la dinámica de esta necesidad satisfecha, modificó mi estado interno y me llevó a, durante un rato, hasta que se produce un nuevo desequilibrio, yo necesito satisfacer otra vez la necesidad. Ok, déjeme salir de aquí que me tiene nerviosa, que estoy aquí y tengo la clase y no me deja esto. Ya salí del constructor y es más fácil leer porque cada vez que lo toco no se me mueve. Entonces, esta dinámica me muestra que las necesidades se van regenerando, ¿verdad? Y el éxito o el fracaso que yo tengo a la hora de satisfacer la necesidad me lleva a una nueva meta y me reconduce a la meta. Porque si yo estoy en mi casa y yo puedo salir a comprarme el flaquito, si yo estoy en la universidad y me como un flaquito y no quedé llena, pues voy al kiosco y me compro otro. Pero si estoy en mi casa, tengo un solo flaquito, me lo como y resulta que me provoca más dulce, ya yo no puedo hacer eso y reconduzco mi meta al pan con mantequilla y mermelada,
que me va a satisfacer la necesidad de dulce sin tener que estar cocinando mucho, es lo que tengo a la mano, y si no tengo el flaquito. Entonces uno va reconduciendo las metas en la medida en la que uno satisface la necesidad o uno queda frustrado de alguna manera o por algún motivo, ¿no? Y de alguna forma esto va, y el éxito o el fracaso que yo tuve al consumir me llevan a reconducir las metas o a crear metas sustitutas, como en el caso del pan con mantequilla y mermelado. Y mermelada. Y todo esto está relacionado con la frustración y los mecanismos de defensa que tenemos ante la frustración. Ahora bien, cuando mi necesidad es satisfecha, yo simplemente debo esperar a tener un nuevo estado interno de desequilibrio, es decir, una nueva necesidad para volver a consumir. Por otra parte, los motivos que me llevan a mí a sentir esta necesidad pueden ser racionales o emocionales e incluso físicos. Y de alguna manera por eso, a partir de la teoría de las necesidades, se ha creado toda una teoría de las motivaciones. Y se dice que de alguna manera nosotros nos motivamos para satisfacer esas necesidades. ¿Ok? En este sentido, hay distintos autores que han creado diferentes herramientas a partir de las cuales nosotros nos acercamos o nos aproximamos para explicar el consumo de las personas o para explicar los hábitos de consumo de las personas. El más conocido y el que más utilizamos es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, vamos a crecer esto un pelín, nos dice que en la pirámide de Maslow nos enseña, hay varios elementos importantes. Hay algunas cosas o algunos textos que les dirán que la pirámide de Maslow ya no la utilizamos a la hora de hablar de las motivaciones, está pasada de moda y se sabe que las motivaciones funcionan de una forma distinta psicológicamente. Y en psicología es cada día menos utilizada. Sin embargo, realmente el principal problema o la principal crítica que se le hace a la pirámide de Maslow a nosotros no nos afecta en el uso que le damos dentro del comportamiento del consumidor. Lo primero que hace Maslow es dividir las necesidades en grupos. Y esta división es una descripción bastante certera o cercana de las necesidades que existen. Aunque estos grupos son amplios y luego hay divisiones posteriores mucho más específicas, estos grupos nos siguen sirviendo a la hora de nosotros identificar nuestro producto, qué tipo de necesidades satisface. Entonces se habla de unas necesidades fisiológicas o básicas, que son las de alimentación, mantenimiento de la salud, respiración, descanso, sexo, etcétera. Unas necesidades de seguridad que tenemos los seres humanos, que es la necesidad de sentirse seguro y protegido, tener una vivienda, tener un empleo, saber que no me voy a morir de hambre, eso me da seguridad, saber que estoy protegido en una casa, saber que no me van a robar o no me van a matar, todas esas cosas son necesidades de seguridad. Luego hay necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad, sexualidad. No sexualidad de la que se habla dentro de las necesidades fisiológicas o básicas, sino sexualidad en la que se crea un vínculo, ¿verdad? Necesidades de autoestima, que son las necesidades sociales, pero no del afecto o la cercanía, sino de ganar el reconocimiento y el respeto de los pares, de ocupar un lugar en la posición. Ahí están todos los productos que te dan estatus, que muestran a dónde has llegado y el éxito que has tenido en la vida a partir de a dónde has llegado. Y luego las necesidades de autorrealización, que son eso que me hace a mí sentirme feliz conmigo mismo. Yo desarrollé al máximo mi potencial en la vida y logré ser completamente feliz. Cuando hablamos de la necesidad de autorrealización, cada quien se siente realizado con cosas distintas. Algunos podemos tener metas profesionales, pero otros pueden ser metas personales. Y a veces ambas cosas son igualmente importantes, ¿no? Por ejemplo, yo que considero que soy una persona que tiene metas profesionales relevantes, para mí, dentro de mi necesidad de autorrealización como ser humano, es muy importante ser madre. Y mi éxito o fracaso como madre será para mí quizás más importante en la vida que mi capacidad de autorrealización. Y dirían esos libros feministas que a mí me gustan, que ustedes saben que yo soy feminista y que se los he dicho varias veces, que esto es que me están encasillando en la esfera de lo doméstico y que yo pierdo mi autonomía como persona al verme solo como madre. Y quizás es cierto, y quizás hay una sociedad que me ha impuesto que es muy importante ser una buena madre en la vida, pero bueno, yo lo siento. Yo he dedicado a la maternidad y al desarrollo de la maternidad una gran parte de mi vida. Hay otras mujeres a las que les ocurre lo mismo y luego cuando sus hijos crecen y se van de la casa, entonces se sienten vacías, ¿no? Y es el síndrome del nido vacío. Todas estas cosas las utilizamos en comportamiento del consumidor, porque las utilizamos para venderle nuevos productos a los consumidores. De hecho, en Estados Unidos, donde los hijos cuando se van a la universidad no regresan más, esto no nos suele pasar a las latinas, porque el muchachito no se va nunca. O sea, él va a vivir cerca de tu casa, te va a seguir yendo a visitar, va a ir a comer contigo los domingos y la relación familiar va a ser muy estrecha. En Estados Unidos se van a vivir a una ciudad distinta y de pronto no lo viste más nunca sino en vacaciones.
y bueno, hoy en día quizás tengan relaciones más cercanas a distancia, pero eso es muy duro para uno que es latina y que tiene otra filosofía, y para ellas también, y por eso tienen el síndrome del nido vacío, toda esta cosa. Y entonces les recomiendan un montón de actividades que son especiales para cuando tus hijos se vayan a la universidad. Cambia la forma de consumir de esas personas y consumen productos distintos. Eso lo vamos a ver luego en las etapas de la etapa del ciclo familiar en el que tú te encuentras y el momento de consumo en el que estás en función de ello. Entonces, ¿cuál es la principal crítica que se le hace a esta teoría de las necesidades o a la pirámide de Maslow? Que se supone que estas necesidades son evolutivas y que yo debo haber satisfecho las necesidades fisiológicas para poder satisfacer las de seguridad o sentirlas, tener satisfechas las de seguridad para poder satisfacer las sociales, o las de autoestima o las de autorrealización. Y yo siempre cuento que yo tenía una muchacha que hoy en día es una señora de más de 40 años, bastante feliz, casada, exitosa, con una vida y con una carrera en el mundo de los seguros importante, que cuando yo me casé muy joven, me casé de 19 años. Y cuando yo me casé, mi marido tenía una muchacha más o menos de mi misma edad, que era recepcionista en la oficina en la que trabajaba, ¿no? Y yo necesitaba ayuda en la casa porque yo me casé muy joven y mi marido ya tenía a mi hijo mayor, que no lo tuve yo sino mi esposo, pero yo lo crié desde que tenía 2 años. Entonces yo me encontré con 19 años criando a un niño de 2 años y al mismo tiempo yendo a la universidad. No me daba abasto, no porque fuese muy difícil, que de verdad que no lo era, tengo muchas más cosas que hacer ahora de las que tenía en aquella época, sino porque no estaba habituada a criar un niño de 2 años y quería vivir la vida de un joven universitario con más cosas, ¿no? Entonces él llevó a esta muchacha de la oficina que era recepcionista para que fuera mi recepcionista del hogar, es decir, me ayudara en la casa. Me ayudara a cuidar el niño porque él decía que él no quería que su hijo lo cuidara una muchacha de servicio, yo tenía que ir a la universidad, tenía otras cosas que hacer y tal. Yo me hice muy amiga de esta muchacha. Entonces estábamos hablando de ella por lo de las necesidades. Cuando Mari llega a vivir a la casa, resulta que yo me doy cuenta que Mari es una muchacha humilde que vive en Katia, y ella vive en un sitio de Katia al cual tú tienes que subir en un jeep. O sea, no llegan camionetas sino jeeps, lo que significa que vive barrio arriba. Y Mari, nosotros le pagábamos todos los 15 y los últimos. Y de pronto llega un último que ella subiendo en el jeep le robaron el sueldo. ¿Te robaron el sueldo? Sí, no, me quitaron todo, no sé qué, me quedé en la calle, tal. Bueno, resulta que pasan 2 meses y le vuelve a pasar lo mismo. Y a ella por lo menos cada 2 o 3 meses le robaban el sueldo entero yendo para su casa, se paraban, robaban el G, le ponían una pistola y le robaban eso, con lo cual ella no estaba segura nunca. Y ella siempre sentía la inseguridad, pero aún así ella tenía la necesidad de autorrealización. Y mientras yo estaba estudiando en la universidad, ella también estaba estudiando en la universidad. Y como en la universidad no pudo seguir por una serie de problemas personales, quedó embarazada, se casó, no sé qué, entonces ella empezó a estudiar seguros para ser productora de seguros. Hoy en día ha hecho una carrera como corredora de seguros y le ha ido bastante bien. Nosotros le ayudamos, a nuestros clientes se los pasamos, nuestros clientes de publicidad se los pasamos para que ella le haga los seguros al principio, ¿no? Hace 20 años, no ahora. Y Mari, pues creció vendiendo seguros, salió del lugar donde vivía, tiene su propia casa, tiene su propio marido, tiene sus hijos, hizo una vida, subió de estatus socioeconómico, subió su nivel intelectual, habla mejor que lo que hablaba antes, porque ella siempre tuvo la necesidad de autorrealización. Y sin embargo, la necesidad de seguridad no la tenía satisfecha. Entonces eso nos muestra en vivo que es verdad la crítica que se le hace a la teoría de las necesidades de la pirámide de Maslow. Realmente, si yo realmente, yo no tengo que tener una necesidad satisfecha para poder satisfacerla del nivel siguiente. Yo las puedo estar buscando satisfacer todas al mismo tiempo. Pero, sin embargo, la pirámide nos sigue sirviendo para ubicar a las necesidades, para reconocerlas y para saber en qué lugar se encuentran y con qué otras necesidades se encuentran. Luego, bueno, hay otra teoría, que es la teoría, en realidad deberíamos decir esta, pero esto me cambia el orden. Entonces, ok. La siguiente es la necesidad de las motivaciones sociales. Y esta teoría, que es la teoría de McClellan, ha sido una teoría bastante dicha o bastante trabajada, y habla de que, y estudiada incluso por países, ¿no? Ahorita les cuento cómo estamos en Venezuela, cómo está en Estados Unidos y cuál es la diferencia básica. ¿Y qué ocurre aquí? Resulta que se habla de que las personas tienen 3 grupos de necesidades básicas, que son las que realmente te mueven. Ellos eliminan las necesidades fisiológicas o de seguridad porque piensan que son necesidades que en una sociedad desarrollada todo el mundo tiene satisfechas y que además todo el mundo igual necesita satisfacer, por lo cual ellos piensan que no son importantes y las eliminan porque dentro del mundo del consumo no las consideran relevantes. Entonces te hablan de 3 tipos de necesidades básicas, que son la necesidad de afiliación, que es la necesidad de estar
cerca de alguien, de sentir el contacto con los demás, la necesidad del poder e influencia, que es la necesidad de influir sobre los demás, de ser poderoso, de ser el que manda, y la necesidad de logro, que es el de las personas que lo que quieren es su autosatisfacción personal, que quieren de verdad conseguir logros reales, no poder sobre otros, sino logros, conseguir hacer cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? En este sentido, ellos dicen que cada persona se mueve en función de cuál de estas necesidades o motivaciones sociales es más fuerte para él y consume en función de eso. Por lo tanto, los que tienen una gran necesidad de afiliación van a consumir en función de las amistades, de la familia, no van a querer estar solos, van a consumir regalos para los demás, van a querer vivir en un buen clima, entonces van a consumir cosas que potencien esa relación social. Y el que necesita el poder va a consumir cosas de estatus para que los demás lo admiren, para hacérseles atractivos a los demás. Van a expresar sus emociones de forma abierta, van a querer influir en los demás directamente, pueden terminar siendo líderes de opinión, mientras que el que busca el logro está asumiendo responsabilidades porque está haciendo cosas. Se marcan objetivos ambiciosos, asumen riesgos, es más probable que les vendamos cosas que sean riesgos porque probablemente el tipo que está motivado por el logro en sus ratos sociales tenga hobbies que tengan que ver con hacer cosas reales, hacer cosas de carpintería y lo hice y lo concreté y lo logré, entonces le puedo vender herramientas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que pongo. Como países se ha hecho una investigación de cómo los países se clasifican. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, este, la motivación principal, al igual que en Venezuela, es hacia el poder. Eso es una cosa insólita, no lo creeríamos. Tanto los norteamericanos como los venezolanos, principalmente estamos motivados hacia el poder, básicamente, ¿no? La motivación que nos mueve, más que ninguna otra, cada uno de nosotros, como individuos y luego, por supuesto, como país, porque el país es la suma de todos nosotros, es el poder. Pero ¿qué es lo segundo? En el caso de los norteamericanos, el logro. Y lo segundo en el caso nuestro, la afiliación. Y ese segundo lugar de la afiliación es lo que hace que el logro sea casi imperceptible y es lo que hace que para ellos el logro siga siendo importante. ¿Ok? Para los japoneses el logro es lo primero, por ejemplo. Y entonces ahí vemos una diferencia importante. Sin embargo, en Venezuela esto está tan disfrazado, ¿no? Que muchos de ustedes habrían pensado que la motivación principal que teníamos como país era hacia la afiliación, y no lo es hacia el poder. Luego, bueno, vamos a ver, esta es este, una teoría de los 16 deseos básicos, y es una teoría importante para el consumo también. Este otro autor, que es Reis, dice en el 2000 que hay 16 deseos básicos que tienen las personas, y que todas sus necesidades de consumo están relacionadas con esos 16 deseos básicos. Sea que voy a consumir un servicio, sea que voy a consumir un producto, o sea que voy a consumir una experiencia, porque recuerden que ya no consumimos ni servicios ni productos, sino experiencias. Y me explico. Este marketing experiencial, por ejemplo, empezamos a estudiarlo en Venezuela, y yo tuve que ver con una investigación de mercado que se hizo al respecto, cuando vimos, no es de hace 2 días ni nada de eso, más o menos en 2003 o 2004, 2002, por ahí, cuando se empezó a popularizar el consumo de sushi. Entonces se descubrió que al venezolano realmente no le gustaba el sushi. O sea, el sabor del sushi no era lo más importante. Lo importante era la experiencia de consumo. Era ir al restaurante de sushi, que en aquel momento todavía había unos restaurantes de sushi que te sentaban en unas mesas chiquiticas, era que te dieran la cosita caliente para limpiarte las manos, era comer con los palitos, era la música que tenía, era la gente que estaba allí, era el ver y dejarse ver, era la experiencia de consumo. Y fíjense que yo estoy comiéndome un sushi, que el sushi es una cosa que cuando lo pido para llevar es un producto, indudablemente, ¿no? Y cuando me lo como en un restaurante es el servicio de comida que estoy consumiendo. Sin embargo, lo importante para este producto específicamente era la experiencia de consumo. Entonces, con esta experiencia de consumo yo satisfago otras cosas, que no son necesariamente la necesidad de comer. ¿Qué cosas son esas? Supuestamente son algunos de estos 16 deseos básicos en lo que estos autores dividen. Hay muchísimas teorías de necesidades. Les estoy poniendo estas porque las tenía y porque son utilizadas en marketing, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de venganza, la necesidad de devolverle al otro lo que me hace. Hay consumos que están basados en la necesidad de venganza, piensen ustedes en el consumo de deportes y en el consumo de rivalidad deportiva que siempre tenemos. La necesidad de aceptación o de aprobación, indudablemente muchísimas veces, por ejemplo, yo soy Rosalita, yo soy fucsia, ¿no se han dado cuenta? Que no me han visto en clase todavía, yo soy fucsia chillona, me gusta el verde chillón, me gusta el fucsia, me gustan los colores fuertes.
en general, ¿no? Y el negro me parece que no me favorece nada, aunque es un color muy elegante y me gusta, y tengo muchos vestidos negros como todo el mundo. Tengo una cara bastante delgada, que de joven era más gordita, pero ahorita estoy más delgada, y siento que cuando me visto de negro me veo chupada, parezco una calavera, y no me veo bonita, no me veo bien. Entonces, como yo, pero sin embargo, como yo tengo necesidad de aprobación de mis pares, cuando yo voy a un acto universitario, yo me he visto toda de negro. A mí no me gusta, no me siento cómoda con el negro, pero es que lo que pasa es que ese es el color de la academia. Y yo tengo que ser seria, yo tengo que ser respetada por mis pares. Entonces, si mañana yo voy a un acto de grado, me invitan a un acto de grado, yo me vestiré de negro. Yo no me voy a vestir el día que vaya al acto de grado de fucsia, aunque me encante el fucsia y me vista muchísimo de fucsia. ¿Por qué? Porque yo necesito ser aprobada por mis pares. Entonces, mi consumo de vestuario para esa ocasión está marcada por eso. La curiosidad, la necesidad de pensar, la necesidad de conocer cosas nuevas. Quiero saber qué es el último libro que llegó, por ejemplo, y reviso cosas nuevas. ¿Cuáles son? Y esto funciona en el consumo. Les pongo ejemplos de consumo y no nada más de la vida, porque es que lo estamos estudiando en comportamiento o conducta del consumidor. Entonces, cuando yo tengo la punción, y vamos a volver a explicar el modelo de necesidades que vimos arriba, de que a mí me invitan a un acto de grado, me surge la necesidad de qué me voy a poner. Yo soy de la gente que preparo el día antes la ropa que voy a usar al día siguiente, y entonces yo empiezo a ver toda la ropa negra que tengo para ver cuál me hace ver menos flaca de cara, ¿no? O cercana al rostro. Cuando a mí me entra la curiosidad, yo tengo la punción. Yo puedo no tener la punción, y la punción me la puede despertar la información que yo recibo. Y la función de la publicidad es muchas veces despertar la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, me la puede despertar a través de la curiosidad. Si yo veo un programa que a mí me encanta, que se llama Página 2, que dan en televisión española en la 2, aquí en televisión internacional la dan también, y es un programa que habla de libros. Entonces, de pronto están entrevistando a Eduardo Mendoza, que ok, este es un ejemplo real que les pongo de un acto de consumo realizado por mí. Eduardo Mendoza es un escritor español que escribe novela negra, pero que también escribe novela histórica, y que su novela negra es un híbrido de novela negra con novela cómica. Y entonces yo me entero, y también hace novela histórica y hace otro tipo de cosas, que él escribió un híbrido que es cómico, negro, histórico a la vez, y él empieza a contar que él escribe esta historia en la cual Jesucristo niño desentraña un misterio de un asesinato que ocurrió en su pueblo. Estamos hablando de Jesucristo niño, que vivía en Nazaret con María y con José. Y entonces, bueno, ocurre un asesinato en el pueblo y Jesucristo descubre quién es el asesino. Evidentemente, cuando Eduardo Mendoza echa su cuento, él despierta en mí la curiosidad y la punción por consumir el libro y ver qué tan bueno es el libro. Yo en ese momento aún no se descargaba uno de los libros piratas como ahora, que uno se los descarga así de fácil, porque creo que eso fue más o menos en el 2007 o en el 2005. Al menos yo en ese momento todavía no tenía un lector electrónico de libros. Llamo a mi esposo y le digo, mira, que es que estaba de viaje en España. Es que estoy viendo el programa de televisión. No, en 2007 ya yo estaba en España. No, yo estaba en Argentina y mi esposo estaba en España, justamente poco antes de irme a España. Yo me estaba mudando a España. Y le digo a mi esposo, mira, mi amor, es que tienes que comprarme este libro, porque acabo de ver este programa y tal, 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 y al siguiente día me lo compró, y cuando yo llegué me estaba esperando con el libro. La punción me llevó a la compra del producto, pero luego yo leí el libro. Y resulta que me sentí satisfecha. Yo nunca antes había leído un libro de Eduardo Mendoza. A partir de ahí comencé a leer todos los libros de Eduardo Mendoza. Entonces a mí me despertó la curiosidad, la información, que en este caso ni siquiera fue publicidad, sino una entrevista al artista. Pero, por ejemplo, en este momento hay un elemento que ha despertado mi curiosidad y que además me va a satisfacer la necesidad de comer. Pero en principio despertó mi curiosidad la publicidad de este elemento, que es estos hornos que supuestamente hacen papas fritas, que no las he probado, por cierto, de convección. Yo quiero comer esa papa frita porque si de verdad hacen papas fritas sin aceite, yo quiero. Voy a engordar la cuarta parte. Yo quiero mañana eso. Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo esa curiosidad que me ha despertado esa publicidad, ¿no? La necesidad de comer. Me demoré en la curiosidad porque es una necesidad importante, porque corresponde a las comunicaciones o a la publicidad el despertarla. La necesidad de tener una familia, de tener a tus hijos, la necesidad del honor. El honor lo llaman ellos a ser leal a los valores tradicionales de tu grupo, de tu clan o de tu grupo étnico, dicen los americanos. Y bueno, eso de que los latinos, que yo les decía hace poco, somos más familiares, entonces necesitamos que el muchachito venga para acá porque son nuestros valores. Y nosotros necesitamos ser leales a eso. El idealismo, la necesidad de justicia social. Piensen ustedes, y me lo dicen cuando veamos la clase,
si conocen o buscan algún producto, porque estoy segura de que lo hay, y yo sí voy a pensar cuál es y les voy a decir si existía y era tal, entonces ahí nos vamos a ver. El consumo idealista y el consumo que busca la justicia social, o el producto que vende la justicia social en sus comunicaciones, ¿no? De hecho, ya tengo uno en la cabeza y ya sé cuál es el que les voy a decir, así que vamos a ver qué me van a decir ustedes en la clase. La independencia ya es la necesidad, la independencia en el sentido de la necesidad de individualidad. Y bueno, en este caso ya esa necesidad de individualidad y de ser distinto a los demás ha sido muy explotada por las marcas. La personalización de los zapatos Nike, por ejemplo, es una forma de mostrar tu necesidad de individualidad, la necesidad de orden, de estabilidad, de ambientes, de predecir las cosas y de anteponerte a lo que ocurre. Y en este caso, evidentemente, ahí tienes, las compañías de seguros se aprovechan de esas necesidades. La necesidad de contacto social y de tener relaciones, hay montones de productos que basan sus estrategias comunicacionales en la necesidad de contacto social, empezando por Coca-Cola, la necesidad de la actividad física o el ejercicio, bueno, de Gatorade en adelante, imagínense cuántos productos han basado también sus comunicaciones en esta necesidad, la necesidad de poder o influencia en los demás, la necesidad de estatus, que le hemos hablado desde el principio, la necesidad de sexo o romance, la necesidad de recolectar. Este saving no se refiere nada más del ahorro de dinero, ¿no? Sino estas personas que tenemos la necesidad de tener cosas guardadas, cosas materiales. Yo pertenezco a ese grupo también con los libros, por ejemplo. A mí, una cosa que me choca y que me encantaría es tener una biblioteca gigantesca llena de libros de verdad, no de libros electrónicos. Y miren que me encanta el libro electrónico desde que llegó, que me permite ahorrar un montón de dinero, pero yo quisiera tener una biblioteca y tocar los libros. Entonces es esa necesidad de recolectar, de tener cosas y acumularlas, ¿no? Y esa necesidad es importantísima para el consumo. La gente que tiene esa necesidad es un gran consumidor. La necesidad de la tranquilidad en el sentido de sentirme seguro, y entonces ahí entra la necesidad de comprar una vivienda, la necesidad de comprar un vehículo y también entran allí en juego las compañías de seguro. La necesidad de tener ahorros y utilizar un banco, y bueno, la necesidad de venganza de la que ya hablamos. Piensen también en algún producto que se consuma por necesidad de venganza, que creo que es uno un poquito difícil. Entonces me van a hablar de productos que se consuman por necesidad de idealismo, que ya me lo sé, y de venganza, cuando nos veamos en la clase. Y bueno, y por último, bueno, las necesidades psicogénicas de Henry Murray, él dice que hay 6 grupos de necesidades importantes, o que él puede agrupar a las necesidades en 6 grupos, ¿no? Entonces son primero necesidades asociadas, y esto es en función de la naturaleza de lo necesitado, por eso las llama psicogénicas. Entonces estas son las necesidades asociadas con los objetos inanimados. La necesidad de comprar cosas, de conservar cosas, de ordenar cosas, de retenerlas o de construirlas. ¿Ok? Yo tengo el hobby, soy carpintero y quiero construir cosas, esa es una necesidad. La necesidad de comprar cosas, de acumular ropa, quiero tener ropa de todos los colores. Zapatos, carteras, gorras. ¿Cuántos hombres tienen esa? Acumulan gorras, ¿verdad? Por ejemplo. La necesidades relacionadas con la ambición y el poder y el prestigio. Necesidades para mostrar la superioridad. Yo me compro un BMW para demostrar mi superioridad. Yo me compro este reloj y lo muestro, o uso una Montblanc para demostrar mi superioridad y para que me reconozcan socialmente, para exhibirla, la necesidad de exhibición, reconocimiento, logro, superioridad, ¿verdad? Luego la necesidad relacionada con el poder, no ya con el estatus, sino con el poder específicamente, que son ya la necesidad de tener autonomía para que a mí nadie me mande, entonces yo me mande a mí mismo, entonces quiero vivir solo desde que soy joven, la necesidad de dominar al otro, entonces bueno, cuando yo quiero ser el jefe de familia y entonces yo quiero decidir cómo consumen ustedes, muchos padres tienen ese sentido de dominio y muchas madres fuertes, la necesidad de que no me lleven la contraria, hay otro grupo de necesidades y algunas de ellas también marcan el consumo y cómo se da el consumo. Bueno, hablan de necesidades sadomasoquistas, que ya yo las veo más lejanas al consumo, aunque hay también consumos de productos sexuales en esa línea. Las necesidades, pero únicamente lo veo ahí, no veo que las necesidades sadomasoquistas nos lleven a otra cosa. Las necesidades que conciernen al afecto entre las personas. Y aquí sí hay muchísimo consumo, como les decía, todo el consumo en restaurantes para compartir, en todo lo que son productos de fiestas y eventos sociales, el consumo de bodas, bautizos, comuniones, etcétera. El consumo de licor, casi siempre el licor se consume socialmente, al menos cuando no somos alcohólicos solemos consumirlo socialmente, por ejemplo. Y las necesidades
que conciernen al intercambio social, es decir, la exposición al otro y la conciencia de que el otro existe. ¿Ok? Y bueno, estas son las necesidades psicogénicas de Murray. Por último, les pongo un ejemplo, o les hablo de un ejemplo, que es el ejemplo de Van Ali. Van Ali y Bennett presentan 17 características que hacen apropiadas, ¿verdad? Y que están relacionadas con las necesidades, orden, poder, contacto social, estatus, tranquilidad. La asocian con las 16 necesidades. La teoría de los deseos básicos de Rey. Entonces ellos toman algunos de estos deseos, eligen dentro de esos deseos estos, estos 16 y dicen que esas 17 características hacen que un producto sea apropiado para el marketing online. Es decir, que un producto será apropiado para venderse online cuando tenga esas características. Es decir, que sea tangible, que sea táctil, que la intensidad de información sea X, que haya eficiencia en el envío, que haya gratificación instantánea, que se pueda diferenciar de otros, que el nivel de valor se lo pueda añadir el vendedor, que se le dé una importancia a la posesión, que tenga dificultad de acceso en una tienda y que por eso es que lo voy a comprar online. En aquel momento la dificultad de acceso ya eso no. Que sea de una marca reconocida, que haya una alta sensibilidad al precio, porque para comprar online tiene que ser más barato, que haya un nivel de implicación medio, que haya un nivel de agrado de la experiencia de compra, la posibilidad de ser regalado, que haya frecuencia de compra que perezca y que tenga una naturaleza personal, ¿verdad? Entonces ellos relacionan estos elementos con las necesidades y te dicen en qué casos es más factible comprar el teléfono. Por ejemplo, cuando te hablan de la tangibilidad, no es que el teléfono sea tangible, sino que para que yo pueda vender un teléfono, para que yo pueda vender, es más fácil, según este estudio, y en aquel momento es un estudio hecho en el año 2010, y fíjense cómo han cambiado las cosas en solo 10 años. En el año 2010 era más fácil, y es uno de los resultados del estudio, porque lo que hacen es relacionar estas motivaciones o estos elementos motivadores con estas características del mercado, en este caso, sensibilidad al precio, margen de implicación, nivel de agrado de la experiencia de compra, posibilidad de que sea regalado el producto. Al relacionar estas dos cosas, por ejemplo, los productos intangibles eran más fáciles de vender por Internet. Y eso es lógico, una cosa descargable la descargaste y ya un software lo vendes de inmediato. Y en este caso, que es un banner que está vendiendo una cuenta de ahorros para la universidad de tu hijo, también lo vendes de inmediato, no te lo tienes que probar y que no sea táctil. Porque si es una ropa, ellos decían, es más difícil vender ropa porque tienes que tocarla y saber cómo se siente. Claro, al final terminamos comprando un montón de ropa por Internet, con lo cual esto pues no ha sido tan fácil, ¿no? La intensidad de la información, cuánta información necesitas recibir. Por Internet puedes recibir mucha información. La eficiencia del envío, si el envío no es eficiente, evidentemente va a ser mucho más difícil que tú logres vender por Internet, etcétera. Entonces, bueno, ellos relacionaron las necesidades con estos otros elementos y generaron un problema de investigación que decía, ¿hasta qué punto las motivaciones psicológicas intrínsecas afectan la tasa de éxito del compromiso del cliente para campañas de marketing digital integradas, banners publicitarios diseñadas para productos o servicios intangibles? Entonces, bueno, el asunto era eso, ¿hasta qué punto mis motivaciones psicológicas, las que yo tengo, afectan el que ese anuncio tenga más o menos éxito en mí? Y entonces hicieron esa relación. Y bueno, encontraron este tipo de cosas que les estoy diciendo, ¿no? Que hacían más o menos importante el anuncio. La importancia que yo le daba al honor, a la familia o al estatus, por ejemplo, en anuncios de este tipo, como esta cosa de ahorro para la universidad de mi hijo, era muy importante. Mientras que si yo le daba más importancia al poder y la independencia, pues probablemente tenía menos probabilidades de tener éxito este tipo de anuncios en mí, por ejemplo. Y este es el tipo de investigaciones que yo siempre les cuento que se dan. Les cuento, muchachos, les voy a poner en esta clase también una clase de otra materia de investigación de mercado, que ya yo tengo grabada. Y es una clase de operacionalización de variables y diseño de encuestas, en donde habla de cómo se hacen las preguntas de las encuestas y cuáles son los niveles de medición de las encuestas. Y cómo se operacionaliza para hacer una encuesta. ¿Para qué? Para que ustedes me hagan la tarea que tienen en esta semana, que es el desarrollar una encuesta. Vean las dos clases y luego estoy segura de que van a tener muchas dudas, sobre todo de las dos clases para realizar el trabajo. Porque la idea es que ustedes diseñen una encuesta y lo que me van a entregar es la encuesta diseñada y más nada.
Y la idea es que ustedes diseñen una encuesta de específicamente de cuáles son las motivaciones, tratando de identificar las necesidades que satisfacen los estudiantes de la UCAP al participar en una agrupación cualquiera de la UCAP. No van a aplicar la encuesta, solo van a diseñarla. Van a buscar cuáles son las agrupaciones de la UCAP y entonces van a diseñar la encuesta, ¿no? Como tal. Bueno, encantada y buenas noches. Les dejo esa otra clase que ya está grabada y que es anterior, porque mis estudiantes la ven en otra materia, pero se las voy a dejar por aquí también. Vamos a empezar con el show de despedirnos, mientras yo consigo cómo dejar de compartir pantalla o cómo cerrar esto. Pues ya dejé de compartir, pero no he finalizado. Chao, ya vi cómo finalizar. Que tengan un feliz día, tarde, noche, lo que corresponda.